Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Es para mí un privilegio llegar hasta donde tú estás. Ojalá que estemos conectados en este momento, o si no en el momento en que te conectas a ver el video. Quiero decirte que tú eres muy especial para la gloria del Señor y escogemos lo mejor, estudiar la palabra del Señor. Dice el Señor que debemos de escudriñar la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios. Dice allá en Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. En fin, hay que trazar bien la palabra de Dios y presentarnos delante de Dios. Como dice Gálatas 1, delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. ¿Y qué hablamos? La palabra de Dios. Dice 2 Corintios, creí, por lo cual hablé. Así es que, mis amados, es un privilegio. En esta noche vamos a tener un tema bien interesante. El tema se llama A nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Este es un tema, mis amados, que se ha prestado para muchas cosas a nivel mundial. Y mire, desde los días de Pablo, esto no es que se está dando ahora, siempre se ha dado desde los días del apóstol Pablo, porque la gente en los días del apóstol Pablo andaban de libertinos en la carne. Dice, hay un versículo que vamos a ver ahora, ojalá que nos dé tiempo, creo que es Gálatas, uno de los últimos versículos, Gálatas 5:3 creo, donde dice que no debemos de usar la libertad que Cristo nos ha dado para ocasión de la carne. No, para la libertad que Dios nos ha dado, no es para darle libertad a la carne. Por eso este versículo se ha malinterpretado por algunas personas que andan conforme a la carne y dice, bueno, a mí Dios no me ve conforme a la carne, Dios me ve en el Espíritu. Yo en el Espíritu estoy perfecto, yo en el Espíritu estoy completo, yo en el Espíritu estoy bien, no importa cómo yo ando en la carne. Hay por allí un predicador chileno que me salió por allí en las redes, la verdad que a uno en las redes le sale de todo. Y hay por ahí un pastor chileno que dice que usted puede fornicar, puede adulterar, puede ser drogadicto, puede hacer usted lo que quiera con la carne, que ya usted una vez salvo, ya está salvo. Que ya no lo ven a usted según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo con este respecto, usando a nuestro apóstol, predicador y maestro, Pablo. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. El texto áureo, hermanos, por supuesto, es 2 Corintios 5:16, es donde está este versículo. Vamos a leerlo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La otra parte, hermanos, que sigue del versículo, la parte B, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo creo que ese es otro tema. La palabra de Dios, hermanos, cuando uno enseña, casi siempre divide un versículo en 4 partes, en 3 o como en este caso en 2. Dice el versículo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Cuando está hablando aquí, mis amados, de que a nadie conocemos según la carne, no se está refiriendo a la carne pecaminosa del cristiano.
no se está refiriendo a esa carne, a la carne pecaminosa del cristiano, sino que a lo que se está refiriendo aquí en 5:16, la palabra de Dios, es el linaje judaico, del cual los apóstoles y Jesucristo mismo eran parte. Mi amado, este versículo hay que hilarlo muy finamente para poderlo entender. Hay muchos criterios de pensamiento. Como te digo, uno en las redes ve tanta cosa. Hay por allí otro muchacho, no sé si es chileno o español, un muchacho se ve bastante joven, que también me salió por allí en las redes, hermanos, donde él está en este momento predicando y enseñando de que la gente puede hacer lo que quiera. La gente puede hacer lo que quiera, andar como él. Me estoy refiriendo al cristiano. El cristiano que cree en Cristo. El cristiano que lee la Biblia. El cristiano que va a una iglesia. Ya no se le ve en la carne. Ahora se le ve en el Espíritu. Y en el Espíritu está perfecto, completo, bendecido, santo, etc. Todo eso es cierto, pero estamos viendo aquí que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y escucha, mi amado, escucha, no es la carne pecaminosa. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, no es la carne pecaminosa del cristiano, no es esa, es el linaje judaico. El linaje judaico del cual los apóstoles y Jesucristo mismo eran parte. Acuérdate, mis amados, que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es en la carne. Cristo en la carne era judío, igual que los apóstoles, igual que todos los que se rociaban con nuestro Señor en esos tiempos en Israel, todos eran judíos. Y los judíos, mi amado, eran acérrimos, leidores de la ley. No la guardaban ni eran hacedores, pero la leían, pero no la guardaban. Entonces eran seguidores de Moisés. Eran seguidores de Moisés. Y eso tú lo puedes ver allí en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A Moisés conocemos y sabemos quién es Moisés, pero no sabemos de dónde es, decían los judíos. Hay otro versículo en Romanos 15:8 donde dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, Romanos 15:8. Gálatas 4:4, nacido de mujer bajo la ley, Romanos 15:8, vino a ser siervo de la circuncisión. Los judíos, mi amado, en los días del Señor Jesús, hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado y resucitó, se observó la ley acérrimamente y después incluso, mis amados. Tú puedes ver allí en el libro de los Hechos que todavía en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Pedro le dice: ustedes saben que cuán vil es juntarse un judío con un gentil. Ellos no querían nada con los gentiles porque en la ley decía que los gentiles eran bichos raros, perros inmundos. En las oraciones que ellos hacían, le decían a Dios: gracias porque no nací gentil, gracias porque no nací mujer, gracias porque no nací esclavo. Eran de ese tipo de personas, de esa forma. Entonces Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 dice Pablo que si de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y a la carne que Pablo se está refiriendo en este momento, en este texto, es a la carne judaica de ellos, a la carne judía. A la carne judía, porque la carne, mi amado, la carne no es mala. Hay varias definiciones de la carne en la palabra de Dios.
Mira que hay varias definiciones. Es la materia que nos identifica físicamente. La carne es la materia que nos identifica físicamente. También la carne es la tendencia natural y pecaminosa que en nosotros se manifiesta. La carne es la tendencia natural y pecaminosa que en nosotros se manifiesta. Dice Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso dice Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Este es el linaje que distingue a los judíos de los demás. Oído, mi amado, carne es lo que divide a los judíos de los gentiles. Eso es también la carne. Dice Romanos capítulo 1 versículo 3 que Jesucristo era del linaje de David según la carne. Mi amado, esto es muy importante. Ojalá que las personas y los amados que nos escuchan puedan asimilar esto, porque la carne es el linaje que distingue a los judíos de las otras carnes, carne judía, carne gentil. El judío y el gentil, mi amado, no se podían mezclar en los días del Señor, y hoy también, mi amado, hoy también. Hoy tú como costarricense vas a una sinagoga que tienen los judíos por aquí en San José, no te dejan entrar, no te dejan entrar. Y si te dejan entrar es allí a un pasadizo que hay una soda que hay allí, un lugar donde venden café y almuerzos de ahí, pero te dicen, quiero ir a conocer el templo. Eso no es para nosotros. Entonces, mis amados, oído, es el linaje que distingue a los judíos de los demás gentiles, que son los demás, los gentiles. Dice Romanos 1:3 que Jesucristo vino del linaje de David según la carne. Según la carne. Oído, es la práctica de la ley, la cual servía, se servía con la carne. Oído, es la práctica de la ley, la cual se servía con la carne. Gálatas capítulo 3, versículo 3, Pablo le dice a los Gálatas que ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Cuando Pablo les dice, ustedes van a terminar en la carne, es que los Gálatas querían irse a practicar la religión judía. Querían irse a practicar la religión judía. Si tú lees todo el libro de Gálatas, ese es el problema que hay ahí en el libro de Gálatas. Que vinieron los judaizantes y querían judaizar a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia, diciéndole que tenían que observar la ley y tenían que circuncidarse. Mira, ya habían muchos que estaban haciendo filas para circuncidarse, porque en el libro de Gálatas capítulo 5 dice el apóstol Pablo, he aquí yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Querían circuncidarse. ¿Por qué ellos querían circuncidarse? Porque venían judaizantes de Jerusalén, venían judaizantes diciéndoles a las iglesias de Galacia, ustedes creen en Cristo, perfecto, pero tienen que circuncidarse. Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes comenzaron por el Espíritu, comenzaron oyendo el Evangelio, es por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no lo que nosotros podamos hacer para Dios. Aquello fue una práctica en la carne, ya no tiene ninguna vigencia, les decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Pero ellos comenzaron en el Espíritu y ahora iban a terminar con la carne, guardando días, meses, tiempos, años y circuncidándose también. Al punto que Pablo les dice, me temo por vosotros, Gálatas, que haya yo trabajado en vano por vosotros. Y Pablo los llama a la reflexión.
es la práctica de la ley. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es la práctica de la ley, la cual se servía con la carne, con el cuerpo humano. Gálatas 3:3. En 2 de Corintios capítulo 11, aquí estamos en 2 de Corintios, hay algunos pasajes que se los voy a leer, otros los tengo aquí anotados. Dice 2 de Corintios capítulo 11, dice el versículo 18. Dice el versículo 18. Acuérdate, mi hermano, que estamos viendo que existen varias definiciones de la carne. Existen varias definiciones de la carne. Estamos viendo que es la materia que nos identifica físicamente. Estamos viendo que es la tendencia natural y pecaminosa que en nosotros se manifiesta. Romanos 8:5. Es el linaje que distingue a los judíos de los demás. Romanos 1:3. Cristo vino según la carne del linaje de David. Romanos 1:3. ¿Qué más tenemos aquí? Dice aquí en Romanos capítulo 9, dice, dice que es el linaje que distingue a los judíos de los demás. Romanos 1:3, Cristo según la carne, nació según la carne. Aquí en Romanos capítulo 9, que este versículo no te lo cité porque te lo iba a leer. Dice Romanos capítulo 9, el versículo 3. Romanos 9:3, dice aquí la palabra del Señor. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, dice el apóstol Pablo. Oído, mis amados hermanos, que es el linaje que distingue a los judíos de los demás, la carne. Romanos 1:3, Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mi amado, hay que ponerle atención. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. El apóstol Pablo está hablando de sus parientes, los judíos. Yo deseara ser anatema, apartado de Cristo, por mis hermanos, mis parientes según la carne. Un linaje según la carne, los judíos. Un linaje según la carne, los gentiles. Dice allá en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, acordaos vosotros gentiles que en otro tiempo eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. En aquel tiempo estabais sin, y ahí da una lista, mis amados. La carne hacía una separación, la carne judía, la carne gentil. La carne judía y la carne gentil no se podían juntar en aquel entonces. Y en este tiempo, mis amados, si seguimos leyendo allí el libro de Efesios capítulo 2, dice el Señor que Él de los dos, de judíos y gentiles, Dios hizo uno. Dios hizo uno. Dios mató esa enemistad, pero es hasta que vengamos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, esa carne es matada por el poder glorioso del Evangelio de Dios. Dice que Dios mató esa enemistad, Dios la clavó en la cruz, esa enemistad. De los dos Dios hizo uno nuevo, de judíos y gentiles, pero en Cristo. En Cristo somos uno. Los verdaderos judíos cristianos y los verdaderos cristianos gentiles, entre los dos nos amamos unos a otros porque tenemos por cabeza a Cristo, tenemos por fundamento a Cristo y tenemos una misma misión, los dos. Predicar el Evangelio de Cristo, anunciarle a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Anunciar los dos que somos uno, la multiforme sabiduría de Dios. Las cosas cambian en Cristo, mis amados. En Cristo las cosas cambian. Pero de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No se está refiriendo en ningún momento a la existencia de la carne pecaminosa. No se está refiriendo a eso. Como esas personas, mi amado, que están allí afuera predicando, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros oímos, y si lo oímos, irlo a pesar con la palabra del Señor. Dios es amor. Dios es amor, y usted como cristiano, usted puede hacer lo que usted quiera.
Usted puede casarse con un hombre, la mujer puede casarse con una mujer, usted puede hacer esto y esto y esto, usted puede hacer lo que usted quiera, que eso está bien. A nadie conocemos según la carne. No se está refiriendo a esa carne, mi amado, pecaminosa, esa carne pecaminosa carnal. Se está refiriendo aquí el Evangelio a la carne nacionalidad, judío y gentil. De aquí en adelante a nadie conocemos en el sistema legalista, a nadie conocemos como judío, a nadie conocemos como gentil. Ahora todos somos un cuerpo. Ahora somos una unidad, somos una esencia, somos Cristo, somos cristianos, somos creyentes. A eso es lo que se está refiriendo la palabra del Señor. Entonces leímos 9:3, yo deseara ser anatema por amor a mis hermanos, mis parientes los judíos, según la carne. Según la carne. Eso es las varias existencias o definiciones de la carne que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne. Oído, mi amado, puesto que muchos se glorían según la carne, dice, también yo me gloriaré, dice el apóstol Pablo. Versículo 19, vamos a leer hasta el 22. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno se enaltece, si alguno os da de abofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía, dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Dice el versículo 22, esta es la carne de la que ellos se jactaban. Y Pablo tuvo que entrar, mis amados, a este nivel también en la carne. Dice, son hebreos. ¿Te das cuenta, mi amado? Ellos se gloriaban que eran hebreos. Entonces dice el apóstol Pablo, yo también. Versículo 22, yo también, oído, son israelitas, dice el apóstol Pablo, yo también. Dice el versículo 22, son descendientes de Abraham, yo también, o también yo, dice aquí, también yo. Pero escucha, mi amado, la jactancia que había en ellos. Ellos venían con una prepotencia de carne, no predicando a Cristo, sino dando a entender lo que ellos eran como judíos. Dice el versículo 22, son hebreos. Les encantaba, hermanos, decir que son hebreos. Hace poquito escuché yo a un judío, estaba allí en las redes sociales, me salió allí en el internet y lo escuché a ver qué decía. Mi amado, y era un judío, un muchacho bastante joven, que estaba hablando con otro también joven, bastantes prepotentes los dos, mi amado. Ellos creen que por ser judíos son salvos. Ellos no son salvos por creer en Cristo ni porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Ellos eso no lo creen. No creen ni en Cristo, mucho menos que murió en la cruz del Calvario, mucho menos que es el Hijo de Dios, mucho menos que es el Salvador. Ellos eso no lo creen. Ellos se jactan de que son judíos. Y que Dios a ellos los escogió desde un principio para ser su pueblo y que no hay nada que los pueda separar de allí, de ese pueblo que ellos son de Dios. De esa es la jactancia que está hablando aquí en 2 Corintios capítulo 11 el apóstol Pablo, el versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. El versículo 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne. Muchos se glorían según la carne. Mi amado, esto es una verdad. Esto es una verdad. La gente allí afuera, hermanos, anda caminando y quiere que nosotros les rindamos pleitesía. La gente quiere culto, los hombres quieren culto, las mujeres quieren culto, hermanos. Por eso es que hay tanta pelea allí afuera.
Por eso es que hay tanta pelea, porque unos quieren pasar primero que otro y el otro no quiere quedarse atrás porque buscan pleitesía, quiere que se les ceda el primer lugar. Quiere que se le ceda, pero ellos no ceden nada, quiere que se le ceda. Así son los judíos, hermanos, quieren que nosotros les cedamos. Los judíos quieren que nosotros nos pongamos de alfombra y ellos pasar. ¿Por qué? Porque son hebreos. Dice el versículo 22, porque son hebreos, porque son israelitas, porque son descendientes de Abraham. Dice el apóstol Pablo en 9:3 de Romanos, me duele el corazón, yo deseara ser anatema, la palabra anatema es maldito, apartado de Dios deseara yo ser, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Esa es la carne que está hablando 2 Corintios capítulo 5 versículo 16. No se refiere a la carne física, ya que ella es nuestra identidad. Cuando Pablo dice que a nadie conocemos según la carne, no se está refiriendo a la carne física, al cuerpo humano, porque este cuerpo humano es nuestra identidad. En el cuerpo tenemos el ADN, en el cuerpo tenemos las huellas dactilares, tenemos características genéticas. Esto es el cuerpo humano, hermanos. Decir que a nadie conocemos según la carne el cuerpo humano es un error. Es un error, ¿por qué? Porque lo que el apóstol está aquí hablando es a hebreo de hebreos, está hablando de descendientes de Abraham, está hablando de israelitas. De aquí en adelante a nadie conocemos así, por la problemática que hay, mis amados, o que todavía hay, realmente todavía existe. Por allí andan muchas personas, mi amado, que quieren cambiar a los cristianos de su modo de hablar. No quiere que llamen a Jesús, al Señor Jesús, sino que lo llamen Yahshua. No quiere que llamen a Dios, sino que lo llamen Yahweh. Que quieren cambiar, hermanos. Eso es, a nadie conocemos según la carne. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu descendió en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu que hizo nacer a la iglesia de Cristo, dice que comenzaron todos a hablar en lenguas de fuego. Dice Hechos, capítulo 2. Entonces eran más o menos como a las 9 de la mañana. Ese día de Pentecostés, y dice que habían allí, hermanos, egipcios, africanos, habían de todas las nacionalidades allí, escuchándolos a los apóstoles o a la iglesia hablar en lenguas de fuego. Entonces ellos decían, ¿qué es esto que oímos? Los oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Los oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Allí, mis amados, en ese lugar, en ese aposento alto, más bien, lo que nació fue la iglesia. Ahí nació la iglesia de Cristo, por el glorioso y maravilloso Espíritu de Dios que cayó sobre el grupo que allí había 120 personas, y aquellos escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Mi amado, y hoy quieren cambiar el idioma a hebreo. Miren, a los ángeles no les llaman ángeles, a los espíritus no les llaman. Por ahí los oigo yo, mi amado, hablar. Los oigo yo hablar. Ay, me da tanta tristeza porque hay tantas congregaciones enteras que el pastor se ha convertido a judío, no sé, a judío. Y antes era un pastor normal, común y corriente. Y hoy los oye uno por allí, por las redes sociales, mi amado, y no sabe, cuando hablan de los malaquín, hay que ir a buscar a ver qué es un malaquín. Ya no dicen Moisés, ahora dicen Moche. Mi amado, jactanciosos, a nadie conocemos según la carne. A nadie, no los oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Lo que no hizo Dios en el aposento alto con las personas que allí habían, el número que allí habían 120, ya me acordé, 120 habían allí. ¿Y cuántos miles habían allí afuera? Dios no los cambió a un hebraísmo, ni a un español, ni a un inglés. Cada uno en su idioma oyó
las maravillas de Dios. Como dice Apocalipsis 5, de toda tribu, lengua y nación. Toda tribu, lengua y nación, nos compraste, nos redimiste y nos emblanqueciste. Gloria al Señor. Mi amado, es la jactanciosidad judía a lo que Pablo se está refiriendo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Dice una nota que nos da aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, el versículo 28 y 29, dice así: así también los maridos, oído, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. ¿Quién no cuida y quién no sustenta la carne, el cuerpo? Hay una versión, mis amados, creo que esta versión la tiene mi muy amado hermano Carlos Rojas, donde cuando se refiere a carne, como en este pasaje, se refiere a cuerpo, al cuerpo. ¿Quién aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta? Para muestra un botón, mis amados, tú andas por allí, por muchas partes ahora de la capital, y ves gimnasio aquí, gimnasio allá, vas por la sabana, por el parque metropolitano, la sabana, y ves allí la gente corriendo y haciendo ejercicios y toda la gente se mueve. ¿Por qué? Porque nadie aborrece su carne. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida, la sustenta. Y dice Pablo, así como Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Que de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne, no se refiere a las obras de pecaminosidad que obra el cristiano, sino a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es al judío, a la ley judía. De aquí en adelante a nadie conocemos según la ley. A nadie conocemos según la ley. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. El evangelio censura a los que andan desordenadamente. A los que andan desordenadamente, el evangelio los censura. No es que no lo conozco según la carne. Dice el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14, dice así: la noche está avanzada. Oído, mi amado, ahora estamos viendo que el evangelio censura a los que andan desordenadamente en la carne. El evangelio censura a los que andan desordenadamente en la carne. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, dice el versículo 13, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros en amor. Oído, mi amado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como ocasión para la carne. Ese cuento, mi amado, de que a nadie conocemos según la carne. Usted puede hacer esto, andar como usted quiere.
Eso es un cuento que la palabra de Dios no lo enseña. En ninguna parte, 2 Corintios 5:16, a nadie conocemos según la carne, no se está refiriendo a la carne pecaminosa del cristiano. El cristiano tiene que andar como dice la palabra del Señor. Dice 2 Corintios, más bien 5:19 de Gálatas, mira, allí a la par. 5:19 de Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y allí da una lista, hermanos, hasta el versículo 21, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, esos son manifestaciones de la carne. Y termina diciendo este pasaje que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mi amado, la palabra de Dios amonesta a los que andan según la carne. Dice el versículo, la carne a la cual se refería Pablo es la carne linaje que cumplía la ley. En 2 Corintios 5:16, a la carne que se refería Pablo es al linaje que se cumplía de acuerdo a la ley, o que se andaba de acuerdo a la ley. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 8. Dice Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, oído, a la carne que se está refiriendo el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la carne a la que se refiere 2 Corintios 5:16. A nadie conocemos según la carne, es esta carne, hebreos de hebreos, israelitas, descendientes de Abraham, ya no conocemos a nadie así. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús para la gloria del Señor. La exhortación de la palabra es que si alguno conocemos según la carne, la exhortación de la palabra de Dios es que si alguno conocemos según la carne, según la ley, dice, según las prácticas que se dieron como instrucción para vivir en la ley, como Cristo participó también de la ley, ya no lo conocemos así. Como Cristo fue judío bajo la ley, vino a ser siervo de la circuncisión, ya no lo conocemos así. Dice Romanos capítulo 7, dice el versículo 4, un pasaje muy conocido. Dice así la palabra del Señor: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Oído, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no conocemos a nadie según la ley. Ya no conocemos a nadie según los rituales de los judíos. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No podemos conocernos según la carne. A esa es la carne que se está refiriendo nuestro apóstol Pablo. Termino, mis amados, con Gálatas capítulo 5, versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Tengo yo aquí anotado este versículo, porque ya el tiempo se nos fue. Dice el versículo 3 de Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado
a guardar toda la ley. Mi amado, a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. A nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos según la ley. Ya no hay parentesco no lo hay ya en carne. Ahora todos somos uno en Cristo, somos una esencia en Cristo para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí, mis amados. Mira, el tiempo vuela. Uno deseara seguir, pero el tiempo vuela. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro. De las oficinas de AIA, el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos nada más a las 10 de la mañana. Mira, declaro que tú andas en el Espíritu y que tú no andas conforme a la carne. Nosotros no somos de la carne, somos del Espíritu para la gloria del Señor. Bendecidos, buenas noches.